presidente, tem bastante tempo que o governo venezuelano hace uma promessa que o PR tem um panteão. Eu vou escutar que caminha ora a fusilar PR, depois não há o resto não mais. Tem uma história de uma investigação não. Então depois, senhor Maduro, presidente de Venezuela. Y sin lugar a duda, Manuel Piar es uno de los libertadores y de los héroes de la patria venezolana y va para el Panteón Nacional. Estoy de acuerdo con la profesora Cabello. Aprobada la propuesta de la historiadora y profesora Cabello. Manuel Piar va para el Panteón este mismo año 2021. Después, señor Maduro, presidente de Venezuela, ha instalado una comisión que se llama PR al Panteón. La comisión aquí me ser organizar una ceremonia, entonces así tomar contacto con nosotros, diferentes de nosotros, basta tiempo que intercambiar que te costan eigenlijk me se por hasi para donar PR inteiro su honor y su entero su lugar de Panteón Nacional. Entonces así ayer el señor Nelson Llores, que es el presidente de la Sociedad Bolivariana, haya contacto y nan apuntrele para nos poder entregar un tiquetera de PR na Venezuela, los meses de Imbele, pero con todo honor, que para inter una ceremonia saca un tiquetera para sobre etera lo vera símbolo de restaurante de PR, cual está un gran honor para nos, que ayuda corso, que nos lo honrar de manera aquí. Me ahora me tomar contacto con la señora Marusca Manuel, que es presidente de Barrio REF, Comisión Barrio REF, me tomar contacto con el sector de cultura, también, nama la señora Shirley, ando con Tico Vos, que es un gente también, historiador, documentalista, que nos para armar un team y amamos también nuestra Comisión PR al Panteón. Entonces, así nos es más lejos posible esta tarea para nos poder organizar una ceremonia y himba e parte entera de otra banda Panteón Nacional de Venezuela. Me da una palabra al señor Nelson Llores, presidente de Sociedad Bolivariana de Curazao. Y bueno, yo les agradezco realmente la invitación violenta a este acto que, como lo dijo Regales, es un acto importante, es un acto significativo a quienes venimos trabajando por Curazao, a quienes venimos reconociendo las glorias de Curazao. En el día de ayer recibí una comunicación del coronel Erasmo Carrasquero, que es el presidente de la Comisión PR al Panteón. Yo sabía que ellos venían trabajando en eso, creo que yo se lo había comentado también a Marlon. Ellos venían trabajando porque, como comentó Marlon, y quizás todos ustedes conocen, el final de PR fue un final triste y lamentable, de lo cual no vamos a encargarse en esa reunión de analizar ni nada por el estilo. Lo que sabemos de que él murió y no fue enterrado en el cementerio de Ciudad Bolívar, de Angostura. Algunos hablan de razones religiosas, otros hablan de razones de cómo se manejaba el ejército en ese tiempo. Sabemos que el general Piar hizo una buena labor, que bueno, lo hemos comentado en muchas oportunidades, y que nosotros como Sociedad Bolivariana hemos venido respaldando desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que en 1974 se le puso el busto que custodia a nuestras instalaciones, además de que donde está el escenario acá, está también Brión y Piar, porque nosotros siempre venimos trabajando con los héroes de Curazao, fundamentalmente. Y nuestro héroe máximo, que es el libertador Simón Bolívar. Ese es el objetivo principal de nuestra sociedad, pero que además enaltece a los héroes de Curazao. Y bueno, yo me alegro mucho. Tenemos en estos momentos un Marlon, tenemos
en aquella oportunidad el ministro H, personas que han venido tratando de darle la importancia que realmente tienen, porque para ser cierto, los únicos que trabajaban por Brión y Piar era la sociedad bolivariana, claramente vistos. Y nosotros seguimos trabajando. Okay. Bueno, no es un secreto tener el busto de Brión y Piar, participar en las actividades, que nos faltó invitar a Mac de Grau de la Fundación Brión, que inclusive la Fundación Brión estaba en aquel tiempo muy decaída, y nosotros contribuimos, inclusive ellos tienen llave para reunirse en este salón, para tratar de que las fundaciones de Brión y Piar salieran adelante. Entonces, como les decía, recibimos una comunicación donde nos están pidiendo, bueno, lo que quería comentarles es que los restos no fueron conseguidos, a pesar de que hace 20 años, yo pedí ese informe, por cierto, hace 20 años se hizo un trabajo profundo a nivel de Presidencia de la República, donde se fue al lugar que supuestamente se tiró a Piar, que se llama el Cardonal, al lado del cementerio de Angostura, en aquel tiempo Ciudad Bolívar ahora, y entonces no fue posible conseguir los restos del general en jefe Manuel Carlos Piar. Entonces se ha venido hablando mucho, pero ahora al fin se está concretando, de llevar los restos al Panteón Nacional. Pero como los restos no se consiguieron, lamentablemente, entonces se estila mucho a nivel internacional que el envío de restos simbólicos. ¿Cómo se envían los restos simbólicos? Bueno, con tierra fundamentalmente de los lugares históricos donde participó. Es decir, se recogió tierra del Juncal, que fue una batalla importante que ganó Piar, de la batalla también de San Félix, se recogió tierra y esa tierra se ha venido recolectando. Pero falta, a mi modo de ver, la principal, que es la tierra donde él nació. Y aquí estamos para eso. Es decir, se nos solicitó a través de esta comunicación que nosotros enviáramos tierra de Curazao con la finalidad de llevarla conjuntamente con las otras muestras, llevarla al Panteón Nacional, y entonces en el Panteón Nacional va a estar la tierra de Curazao en representación de su héroe, Manuel Carlos Piar. Y esa es la alta responsabilidad que tenemos en estos momentos, porque se ha comisionado una comisión, valga la redundancia, bueno, pero que donde juega un papel importante Regales, pues. Entonces tengo entendido que el próximo sábado, este sábado, recoger la tierra, hay que recoger la tierra. No, tenemos que ir en eso. Ok, de todas maneras, la idea es llegarla lo antes posible. ¿Saben por qué? Porque eso ya está casi listo, por un lado, y por otro lado, eso está en manos del presidente de la República. Y los presidentes son infalibles y, bueno, y toman las decisiones que crean convenientes, y entonces no queremos correr un riesgo de que el presidente diga eso mañana. Entonces nosotros tenemos que recoger esa tierra, aunque nosotros habíamos hablado, recuerden que el día 16 se cumplen ¿cuántos años? ¿200 qué? 204 años de la muerte de Piar, ¿no? El próximo sábado, no este, próximo sábado. Yo creo que es como, de aquí a allá debemos haber recogido la tierra, y debe nombrarse una comisión que la va a nombrar el señor Marlon Regales, levantar un acta, yo tengo la copia del acta y la vamos a mejorar, que dice resto simbólico del general José Manuel Piar, dice en la ciudad aquí vamos a poner la ciudad de Huelestán, Curazao, reunidos los suscritos ciudadanos, ahí bueno, representación de la sociedad bolivariana, representación de la Fundación Brión, representación de la Fundación Piar, funcionarios del gobierno y otros que usted considere conveniente, pues. Ok, entonces esto es lo que ellos me enviaron, pero que nosotros tenemos que mandarlo acá, ¿no? Se recopilaron en Maturín restos simbólicos de la tierra donde el general, no es la nuestra, repito,
Manuel Piar, junto al Ejército Libertador, libraron las batallas que sumó victorias en la lucha de la independencia de Venezuela bajo la dirección del jefe supremo, el libertador Simón Bolívar. Dichas muestras simbólicas serán llevadas por la Comisión Estadal Piar hasta Ciudad Bolívar para sumarse, es decir, esto se hicieron donde fue la batalla del Juncal y donde fue la batalla de San Félix, para llevarlas a donde está la Comisión Central, que está en Ciudad Bolívar, para sumarse al cofre oficial que dicha comisión trasladará a la ciudad de Caracas para ser depositados en el mausoleo de los patriotas, donde deberán reposar eternamente como ofrenda a la República y acto de justicia histórica con el general en jefe Manuel Carlos Piar. Atendiendo instrucciones. Bueno, ok. Entonces vamos a levantar un acta el día, yo estimo que el día sábado, Marlon va a definir la fecha, donde va a haber una comisión para que presencie, que realmente se excava para sacar tierra suficiente para meterla en un cofre, que también tenemos que trabajar sobre eso. Y aprovechar y divulgar, y para eso están acá, además de que su presencia es importante, para divulgar, porque él cumple años el 16 de octubre, ¿no? Que va a haber un acto ahí en la Plaza Piar, y divulgar qué es lo que se quiere. O sea, se está enviando tierra de Curazao para acompañar los restos simbólicos de Piar que van a ir al Panteón Nacional. Ese es más o menos lo que queríamos comentarle. Hicimos todo en tiempo récord, gracias a Marlon. Y bueno, la idea y la asistencia ha sido bastante importante, bastante nutrida. Y bueno, ahora les agradecemos realmente la difusión de este importante acto para Curazao. ¿Sí? Feliz día para vosotros. En verdad, nós está aqui um momento histórico de com, por motivo que Manuel Piar está nosso héroe, que a se hobby para Curazao, e também para Latinoamérica, para Venezuela. Se nós eigenlijk a maneira que nós mira Piar na Venezuela, está segundo Simón Bolívar. Vooral na Ciudad Bolívar, não tinha echt hoop alto, para seu trabalho estava heroico. Nós fazemos para nós mais importante que o local que também passa aqui, então que também é tiqueteira de caminha e lanance de ref. Me quero nota desconhecido para cada de nós aqui, e isso não te escuta e mira que durante anos a busca eigenlijk passar na onda brion a Nancy, especificamente, perdão, na onda su cas, só tem evidência suficiente que ela nasce den o barrio de Ref e den Ref Waterstraat. Perdão, Piar. Pero não tem ainda o cas caminha Piar a Nancy. Então, e não nos sinta é hora que lo que nós também fazemos agora que tem Ref Waterstraat caminha Piar a Nancy, também que tiqueteira então como símbolo de sei para por Mandela Venezuela. Me quer algo assim aqui que também passa no seguinte dia aqui, tá algo memorável e o mestre serve também como muestra de reencontro e para negociar coisas que o mestre acaba de negociar entre os dois países, rumang aqui, qual está Venezuela e Curazao. Tá momento simbólico, me quer que o governo de Curazao não por larga passa zomaar. Paso aqui não bota estrechar laço não com a word quebrar anto para coisas que nós por seguir trazer e baje. Me quer cada de país aqui mestre de outro nossa vizinha e por assim hopi cos para adelanto de Curazao e me quer que seguro se de maneira Manuel Piar não estava na vida elo amira que hopi benevolência que Curazao e Venezuela também estrechar laço dia mais minha amada nessa aqui tá para o governo fazer bom uso de oportunidade que lo no bem aqui daqui nós também tá unindo nos mês na
ture preparação não que vai tomar lugar, passou seguro lo também tá algo hope histórico para Corsau. Desde o dia não que vai vir nós lo queda em contato com senhor Marlon e também a delegação de Venezuela que está encarregada para nós ver aqui o próximo desenvolvimento na Lobaita e o governo de Corsau seguro está sosteniendo inteiro acto aqui que também está algo histórico para Corsau. Sin lugar a duda, en la campaña de Oriente y en la campaña de Guayana, en 1817 hubo las dificultades materiales, físicas, armamentísticas, políticas, ideológicas, personales, la construcción de la unión del mando del Ejército Libertador de Oriente y del Ejército Libertador de Guayana fue un proceso turbulento y a veces traumático. Todos esos procesos llevaron al lamentable y doloroso enjuiciamiento y fusilamiento de nuestro gran libertador del sur, Manuel Piar. Ya la historia se ha encargado de poner todo en su justo lugar. Ya la revolución inspirada en Bolívar, nuestro comandante Chávez, y lo que me corresponde a mí, hemos puesto todo en su justo lugar. Y sin lugar a duda, Manuel Piar es uno de los libertadores y de los héroes de la patria venezolana y va para el Panteón Nacional. Estoy de acuerdo con la profesora Cabello. Aprobada la propuesta de la historiadora y profesora Cabello. Manuel Piar va para el Panteón este mismo año 2021. Procédase a hacer todas las gestiones ante la Asamblea Nacional para aprobar en el justo término del tiempo que Manuel Piar vaya al Panteón Nacional. Héroe de la patria, uno de los libertadores del sur. El plan de acción para ahora aquí está tomó contacto con Venezuela, que día nos por así entrego de terra de REF, que me simboliza resto de General Piar. Nós temos uma campanha para conscientizar Corsau do valor próprio de nosso herói, general em jefe Manuel Carlos Piar. Corbo da muita de outra banda, para isso não conhecer, ela brinca na Corsau, ela estava de exército na Corsau, ela estava na Haiti também, ela elaborada em liberação de Haiti, ela brinca na Venezuela, é libertador de Oriente de Venezuela, caminha aí na cidade Bolívar, turcos, ta general Manuel Carlos Piar, vamos de carretera, escola, brandweer, hospital, scouting, turcos, vamos na número de grande número aqui. Na Corsau, nós sabemos que pero me da encargamos personalmente e cuidar de Bostantur para Corsau completo sa quem é grande homem que está para dia nos despedir de seu restaurante simbolicamente para nós fazer com todo honor para ser algo memorável de nossa história então maneira marusca biasa agora acaba tá momento para nós direita o laço não que nós temos agora fora de laço político tem mais que laço de sangue laço de irmandade sempre nós apoiar outro e sempre não seguir apoiar outro. Medemos a mais danke para reaccionar geli aqui, que você pode vir para nos conscientizar Corsau e não para perder momento tão importante aqui. Danke. Não, esta tarefa está assim mais leve possível. Não, você nós temos o mais leve possível sobre você aqui back mesmo, pero dessa ideia de jogo, me dá nós precisamos que toda a cerimônia Corsau, mas sabe quem está general Manuel Carlos Piar, nós precisamos dialogar. Mas é uma cerimônia espiritual, político, militar, e depois para a Venezuela,
cultura e honor, que inter e protocolo, que não está inquieta de outro. Só não vou claro de manga é turende agora aqui, pero sim nós podemos opinar, pero me que para hora e militar não, of scouting, of quem está para não, e mandatário não, para não saber realmente quem é general e jefe Manuel Piar. Mira para a história, o tipo de protocolo a ser assim acaba correto, mas tipo parte mais informação, o com é só de brilhão abai com a cultura protocolo, cultura honor, algo mais grande mesmo passa dia na imba brilhão patio nacional, então nós não assim ele mais chiquito que sei, então esse aí se passa em grande. Este é um momento para ativar o patriotismo de nosso povo. Lá que nós usamos é momento aqui para lançar esse sentimento de patriotismo de nosso povo. Stay.